Mi madre pagó a mi terapeuta $200 por sesión para compartir todo lo que yo decía, y cuando las confronté a ambas, mi madre dijo, «Yo pago, tengo derecho a saber». Fueron 89 sesiones durante 2 años. Cuando abrí accidentalmente ese correo electrónico en la computadora de mi madre, mi mundo se derrumbó en exactamente 7 segundos. El tiempo que le tomó a mis ojos escanear las líneas de un informe detallado con fecha, hora y transcripciones literales de todo lo que había confiado a mi terapeuta en la última sesión, incluyendo el momento en que lloré hablando sobre mi insomnio y ataques de pánico que nadie, absolutamente nadie además de ella debería saber. Eran 15 páginas impresas, organizadas por fecha, con notas manuscritas de mi propia madre en los márgenes, rodeando frases como «todavía resentida por el divorcio», menciona soledad constante, considera que fracasé como madre, esta última subrayada 3 veces con bolígrafo rojo. Mi mano temblaba sosteniendo esos papeles mientras mi estómago se revolvía, no por el descubrimiento en sí, sino por el nivel de detalle, por la frialdad con la que cada una de mis lágrimas había sido catalogada, documentada, archivada como evidencia de algo que ni siquiera sabía que estaba siendo juzgado. Eran las 8:47 de un martes común por la mañana, el café aún humeaba en la taza junto al teclado, la luz del sol entraba por la ventana iluminando esa oficina improvisada donde mi madre trabajaba desde casa, y yo estaba allí porque había olvidado mi billetera en la cena del día anterior, y ella me había dado la llave de repuesto para recogerla antes del trabajo, nunca imaginando que encontraría pruebas de una traición que había durado exactamente 2 años, 3 meses y 12 días. El número en la parte inferior de la última página me quitó el aliento. 89 sesiones. 89 veces me senté en ese sofá beige. Me quité los zapatos, respiré profundo y abrí mi pecho para hablar sobre mis inseguridades, mis miedos, mi culpa por no poder hacer funcionar mi matrimonio, mi angustia por no cumplir con las expectativas que sentía sobre mí, la presión constante de ser perfecta, de nunca fallar, de siempre sonreír incluso cuando me estaba desmoronando por dentro. 89 veces que la doctora Patricia me miró con esos ojos compasivos, asintió, hizo sus notas discretas y dijo que este era un espacio seguro, que todo lo dicho allí quedaría entre nosotras, protegido por la sagrada confidencialidad profesional que había jurado mantener. 89 traiciones. 89 veces mi madre pagó $200, no por mi terapia, sino para comprar acceso a mi alma desnuda y vulnerable. $17,800 invertidos en violar mi privacidad, en mapear cada debilidad, cada herida, cada pensamiento que escondía del mundo. El cálculo vino automáticamente en mi cabeza de profesora de matemáticas, y la cantidad me dio náuseas. Era más de lo que algunas personas ganan en 6 meses. Era el precio que mi madre consideró justo para espiarme a través de una profesional en quien confiaba ciegamente. Me senté en su silla giratoria, aún sosteniendo esos papeles como si fueran tóxicos, y comencé a leer. No podía parar. Era como ver una película de terror de mi propia vida, narrada por una versión distorsionada y clínica de mí misma. Paciente reporta sentimientos recurrentes de inadecuación, especialmente respecto a las expectativas maternas. Llanto intenso al describir episodio en el que olvidó el cumpleaños de la madre y fue reprendida públicamente en almuerzo familiar. Demuestra patrón de búsqueda de aprobación y miedo al abandono. Recordé esa sesión. Recordé cada detalle. Fue en la 13ª cita, un jueves lluvioso, y había llegado devastada, porque mi madre me había llamado la atención frente a toda la familia extendida para decir que era egoísta e indiferente, que ella había hecho todo por mí toda mi vida, y yo ni siquiera podía recordar una fecha importante. Lloré tanto en ese sofá que la doctora Patricia me ofreció una caja entera de pañuelos y té de manzanilla. Y ahora descubría que cada sollozo, cada palabra entrecortada, cada confesión dolorosa, había sido empaquetada y entregada directamente a la persona que había causado esa herida. Era como mostrarle tus heridas a un médico y descubrir que estaba reportando la ubicación exacta de cada una a quien te golpeó. Continué leyendo, incapaz de apartar la mirada. Paciente expresa culpa significativa sobre el divorcio, asume responsabilidad excesiva por el fracaso de la relación. Menciona que la madre siempre dijo que no sabía elegir parejas y había advertido sobre el ex esposo desde el principio. Se observa patrón de internalización de crítica materna. Dios mío. Había pasado 6 sesiones enteras trabajando esta culpa, tratando de entender que el fin de mi matrimonio no era únicamente mi responsabilidad, que Fernando y yo simplemente no éramos compatibles, que crecimos en diferentes direcciones, que esto era normal
y no significaba que fuera defectuosa o incapaz de amar correctamente. Y mientras me deconstruía y reconstruía en esa habitación, tratando de sanar heridas que mi madre había abierto con sus comentarios cortantes y lengua afilada, ella estaba en casa leyendo informes detallados de cómo sus palabras me habían destruido, probablemente satisfecha de tener razón, de haber predicho que mi matrimonio no duraría, de poder decir «te lo dije», aunque fuera solo para sí misma. La hipocresía me sofocaba. Pagó para que hiciera terapia, porque se preocupa por mi salud mental, como siempre enfatizaba, pero en realidad estaba comprando munición, recolectando información, manteniendo control absoluto sobre mi vida emocional. Mi visión comenzó a nublarse y me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas calientes corrían por mi rostro y caían sobre esos malditos papeles, manchando algunas palabras. Pero no dejé de leer. Necesitaba saber. Necesitaba entender la magnitud de esa violación. Paciente revela pensamientos suicidas pasivos, sin plan concreto, relacionados con periodo de depresión post-divorcio. Se informó a la madre según protocolo de seguridad. Mi corazón se detuvo. Eso había sucedido en la 28ª sesión, uno de los momentos más oscuros de mi vida, cuando me despertaba cada día deseando no haberlo hecho, cuando la idea de simplemente no existir más parecía un alivio tentador. Le había dicho a la doctora Patricia que no tenía planes, que nunca haría algo así, pero que a veces, solo a veces, pensaba cuánto más fácil sería si simplemente desapareciera, y ella había dicho que era importante que hablara de ello, que reconocer estos pensamientos era el primer paso para superarlos, que ella estaba ahí para apoyarme. Mentiras. Todas mentiras. Había corrido a llamar a mi madre, quien apareció en mi casa 3 horas después con una expresión de preocupación performativa. Me abrazó. Hizo té. Dijo que era fuerte y superaría esto, que siempre estaría ahí para mí. Me había sentido amada en ese momento, protegida. Ahora entendía que era vigilancia disfrazada de cuidado. El teléfono sonó y casi salté de la silla. Era mi madre. Por supuesto que lo era. Siempre llamaba a esta hora para verificar si estaba bien, si había desayunado, si había dormido bien. Ahora entendía que estas no eran llamadas de afecto maternal. Eran controles de calidad, verificaciones de que su inversión estaba dando resultados, de que mantenía las riendas de mi vida firmemente en sus manos. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. No podía hablar con ella todavía. No sin explotar. No sin decir cosas que no se podían deshacer. Respiré profundo, tratando de calmar la tormenta dentro de mí, pero era imposible. Cada respiración dolía, como si mis pulmones estuvieran llenos de fragmentos de vidrio. Miré el reloj digital en el escritorio. 9:23. Debería estar dando clase en 37 minutos. Imposible. Tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto al coordinador del departamento diciendo que estaba enferma, que no podía ir. No era mentira. Estaba enferma. Enferma de traición, de manipulación, de descubrir que las 2 mujeres en las que más confiaba en el mundo me habían usado como pieza en un juego macabro donde yo era la única que no sabía que estaba jugando. Volví a los papeles. Tenía que leer todo. Cada palabra. Cada informe. Necesitaba saber exactamente qué me habían robado. Paciente discute relación compleja con la madre, oscilando entre gratitud por apoyo financiero y resentimiento por control excesivo. Expresa deseo de establecer límites más claros, pero teme decepcionarla. Patrón de codependencia evidente. Esta sesión había sido hace 4 meses. Finalmente había comenzado a entender, con ayuda de la terapia, que mi madre era controladora, que su amor siempre venía con condiciones, que usaba el dinero como herramienta de manipulación. Estaba empezando a visualizar una vida donde tomaba mis propias decisiones, sin necesitar su aprobación, donde podía decir no sin sentirme culpable, donde era dueña de mi propia historia. Y ella lo sabía. Lo sabía todo. Sabía que estaba tratando de liberarme y probablemente intensificó sus esfuerzos para mantenerme atrapada. ¿Cuántas veces después de esa sesión había aparecido con regalos costosos que no pedí? ¿Cuántas veces había ofrecido ayuda financiera para hacer mi vida más fácil? ¿Cuántas veces había creado situaciones donde me sentía en deuda con ella? Ahora todo tenía sentido. Ella jugaba ajedrez mientras yo pensaba que solo estábamos conversando. Había más. Mucho más. 89 sesiones valían 89 informes. Algunos con 3. 4 páginas cada uno. Mis manos temblaban mientras hojeaba ese archivo de horror, reconociendo fragmentos de mi vida, pedazos de mi alma expuestos y diseccionados con lenguaje clínico frío. Paciente reporta sentirse constantemente observada y juzgada por la familia, especialmente en reuniones sociales.
Describe ansiedad anticipatoria antes de eventos familiares, con síntomas físicos incluyendo náuseas y taquicardia. Menciona que la madre frecuentemente hace comentarios sobre su peso, apariencia y decisiones de vida frente a otros. Recordé esta conversación. Fue después de la última Navidad, cuando mi madre había comentado en voz alta, frente a todos los tíos y primos, que estaba dejando que la vida de soltera me tragara y que debería cuidarme mejor si quería encontrar a alguien nuevo. Había salido de esa fiesta sintiéndome diminuta, invisible, fracasada. La terapia me estaba ayudando a procesar este dolor, a entender que no necesitaba su validación, que mi valor no dependía de mi estado civil o los kilos en la balanza. Y mientras tanto, ella estaba recibiendo informes detallados de cómo sus púas habían penetrado profundamente, cómo cada comentario dejaba marcas que me tomaban semanas comenzar a sanar. El sonido de la llave en la cerradura me hizo congelar. Estaba llegando. Mi madre estaba volviendo. Miré alrededor frenéticamente queriendo esconder los papeles, pero no iba a esconder. No iba a pretender que no vi. No iba a tragar esto y sonreír como siempre lo hacía. Toda mi vida había sido sobre tragar, sobre aceptar, sobre no hacer olas, sobre ser la buena y obediente hija que nunca cuestionaba, nunca se quejaba, nunca decepcionaba. Se acabó. Hoy terminó. Sostuve los papeles con fuerza y me quedé allí, sentada en su silla, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Un tambor frenético de ira y dolor y traición. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido familiar de sus tacones en el piso de madera. Estaba tarareando algo, probablemente regresando de su caminata matutina en el parque, sin imaginar que su hija acababa de descubrir su secreto más sucio. Respiré profundo. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a ser fría, calculada. Iba a usar palabras como bisturíes. Iba a hacerla sentir al menos una fracción del dolor que me causó. Cuando apareció en la puerta de la oficina, todavía en ropa de gimnasio, sosteniendo una botella de agua, su sonrisa se congeló instantáneamente cuando me vio allí, rodeada de papeles, con un rostro marcado por las lágrimas. Hay momentos en la vida que dividen todo en antes y después. Nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios. Este era uno de esos momentos. El antes, donde era una hija obediente, paciente confiada, mujer ingenua que creía que las personas respetaban límites y ética. Y el después, que estaba a punto de comenzar, donde ya no sería nada de eso, donde sería alguien que había descubierto que incluso los lugares más sagrados pueden ser profanados, que incluso las personas que deberían protegerte pueden traicionarte, que la confianza es un lujo peligroso en un mundo donde todo, incluso tu cordura mental, puede ser comprado por $200 por sesión. Me levanté lentamente, los papeles aún en mis manos, y la miré a los ojos. Esos ojos marrones que siempre me intimidaron, que siempre lograban hacerme sentir pequeña con solo una mirada. Pero no hoy. Hoy vi más allá de ellos. Vi a la mujer manipuladora, a la madre controladora, a la persona que había convertido mi viaje de sanación en una operación de espionaje. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Cada palabra cargada con 2 años de sesiones violadas, confidencias traicionadas, una confianza que nunca podría ser reconstruida. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás revisando mis papeles? La voz de Mariana salió en un tono agudo, mezclando sorpresa y pánico mal disimulado, sus manos aún sosteniendo la botella de agua que temblaba ligeramente cuando sus ojos finalmente se enfocaron en los documentos que yo sostenía. Ella sabía. Por supuesto que sabía. La expresión en su rostro cambió en fracciones de segundo, pasando de confusión inicial a algo que solo podía describir como culpa pura y cruda. No era la culpa de alguien sorprendido haciendo algo ligeramente malo, como olvidar regar las plantas o llegar tarde al pago de una factura. Era la culpa de alguien sorprendido en medio de una traición tan profunda y calculada que no había excusa plausible. Ninguna explicación que pudiera suavizar el horror de ella. Levanté los papeles frente a mí, como presentando evidencia en una sala de tribunal, y mi voz salió con una calma helada que me sorprendió. 89 sesiones, mamá. 89 veces pagaste para invadir mi privacidad, para comprar acceso a mis pensamientos más íntimos, para convertir a mi terapeuta en una espía. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías ocultar esto de mí? ¿O simplemente no te importaba si lo descubría? Mariana dejó caer la botella de agua sobre el escritorio con un golpe sordo, y sus manos instintivamente fueron al collar de perlas que llevaba, un gesto nervioso que conocía desde la infancia.
Ese tic que siempre manifestaba cuando estaba a punto de mentir, o cuando sabía que había sido atrapada en algo indefendible. Elena, cariño, no entiendes. No es lo que parece. Puedo explicar todo esto si me das la oportunidad de hablar. Si te sientas y respiras profundo y me escuchas como una adulta en lugar de estar ahí acusándome como si fuera una criminal común, comenzó, usando ese tono maternal condescendiente que siempre había funcionado conmigo toda mi vida. Esa voz que me hacía sentir como una niña irracional, teniendo una rabieta en lugar de una mujer adulta confrontando una violación seria y sistemática de su privacidad. Pero no hoy. Hoy ese tono no iba a funcionar. ¿No es lo que parece? Me reí, pero fue una risa sin humor, seca y amarga como la bilis. Entonces explícame qué son estos informes detallados de cada sesión que tuve con la doctora Patricia durante los últimos 2 años. Explícame estas notas manuscritas en los márgenes, en tu letra, rodeando partes específicas de mis confesiones más dolorosas. Explícame por qué destacaste 3 veces la frase donde dije que siento que fracasé como hija. Explícame, mamá, porque realmente no entiendo cómo esto podría ser algo diferente a una traición calculada y sistemática. Cada palabra salió de mi boca como una estocada, cortando el aire entre nosotras, y vi el impacto de ellas en el rostro de Mariana, que se volvía progresivamente más pálido, más defensivo, más desesperado por encontrar una narrativa que pudiera transformar su villanía en algo palatable. Tenía derecho a saber, Elena. Pago por estas sesiones, pago $200 por semana de mi propio bolsillo para asegurar que tengas el mejor tratamiento posible. Y como madre, como la persona que está financiando tu salud mental, tengo el derecho fundamental de saber cómo se está usando mi dinero. Las palabras salieron de su boca con una convicción que me dejó temporalmente sin palabras, no por la lógica del argumento, que obviamente era absurda, sino por la audacia de convertir un crimen ético en un asunto de derechos financieros. Ella realmente creía esto. Podía ver claramente en sus ojos que Mariana genuinamente pensaba que pagar por la terapia le daba propiedad sobre el contenido de las sesiones, como si yo fuera un producto que había comprado y tenía derecho a examinar, diseccionar, evaluar. ¿Me estás diciendo que crees que pagar por la terapia te da derecho a violar la confidencialidad profesional? ¿Que crees que tu dinero compra acceso a mi alma? ¿Que crees que porque pagas eres dueña de mis pensamientos, mis miedos, mis inseguridades más profundas? Mi voz estaba subiendo progresivamente de volumen, algo raro para mí que siempre había sido la hija tranquila, la controlada, la que tragaba la ira y la transformaba en ansiedad internalizada. Ese es el problema contigo, mamá. Siempre pensaste que el dinero lo compra todo. Compra obediencia, compra control, incluso compra el derecho a invadir la privacidad de personas que supuestamente amas. Pero, ¿sabes qué no compra el dinero? Respeto. Y acabas de perder todo el respeto que todavía tenía por ti. Mariana dio un paso hacia mí, manos extendidas en un gesto que pretendía ser apaciguador, pero me hizo instintivamente retroceder. Elena, estás siendo dramática e irracional. Estás tomando una situación completamente normal y convirtiéndola en una tragedia griega debido a tu tendencia a siempre exagerar todo, siempre haciendo una montaña de un grano de arena como si el mundo entero conspirara contra ti, dijo. Y ahora su tono había cambiado de defensivo a ofensivo, usando esa táctica familiar de hacerme sentir que yo era el problema, que mi reacción justificada era en realidad una señal de desequilibrio emocional, hipersensibilidad patológica. Esto era exactamente lo que siempre hacía. Convertía mi dolor en mi defecto, mi ira legítima en evidencia de mi inestabilidad. Las madres tienen el derecho y la obligación de saber qué está pasando con sus hijos, especialmente cuando están pagando por tratamientos costosos que cuestan una fortuna cada mes. La doctora Patricia entendió perfectamente mi legítima preocupación maternal y acordó que, en las circunstancias específicas de tu caso, considerando tu historial de ansiedad y depresión, sería apropiado e incluso beneficioso mantenerme informada sobre tu progreso terapéutico para que pudiera apoyarte mejor en casa. La forma en que reformuló la situación fue casi impresionante, transformando espionaje sistemático en legítima preocupación maternal, comprar información confidencial en apoyo apropiado, violación de privacidad en derecho maternal. Apártate de mi camino, ahora. Mi voz salió baja pero cargada con una autoridad que no sabía que poseyera. Voy a la oficina de la doctora Patricia ahora mismo y voy a confrontarla personalmente sobre esta traición profesional grotesca que ustedes dos orquestaron a mis espaldas durante 2 años enteros. Y no vas a seguirme. No vas a llamar para advertirle que voy. No vas a intentar controlar ningún otro aspecto de esta situación. Se acabó.
Tu reinado de control sobre mi vida terminó hoy, en este momento exacto. Comencé a caminar hacia la puerta, aún sosteniendo esos malditos informes como evidencia, pero Mariana bloqueó mi camino, sus manos agarrando mis hombros con sorprendente fuerza para una mujer de 63 años. Elena, no puedes ir ahí y hacer una escena, no puedes destruir la reputación de una profesional respetada por un malentendido que estás interpretando completamente mal debido a tu mente ansiosa que siempre distorsiona todo, dijo. Y ahora había desesperación real en su voz, miedo genuino de que su esquema cuidadosamente construido se estuviera desmoronando ante sus ojos. Piensa en la doctora Patricia. Piensa en su carrera. Piensa en cuántos pacientes ayuda. Piensa en cómo te vas a sentir responsable de destruir su vida profesional, solo porque estás teniendo una crisis emocional momentánea, que pasará tan pronto te calmes y pienses racionalmente sobre esto. Me liberé de su agarre con un movimiento repentino que casi hizo que tirara la mesa auxiliar del pasillo. No intentes manipularme con culpa. Mamá. Ya no funciona. La doctora Patricia destruyó su propia carrera el momento en que aceptó tu dinero sucio a cambio de violar la confidencialidad profesional sagrada que juró mantener. Ella tomó esa decisión conscientemente, sabiendo perfectamente bien que estaba rompiendo códigos éticos fundamentales de su profesión. Y tú destruiste nuestra relación el momento en que decidiste que controlar mi vida era más importante que respetar mi autonomía como ser humano adulto. Logré pasarla y llegar a la puerta principal. Pero antes de salir, me volví una última vez. Roberto estaba en lo alto de las escaleras, en bata, claramente despertado por el ruido de nuestra discusión, su rostro confundido tratando de procesar la escena que se desarrollaba abajo. Roberto, tu perfecto padre adoptivo que siempre se pone de su lado. ¿Tú también sabías de esto? ¿También estabas al tanto de que tu esposa estaba pagando a mi terapeuta para espiar cada palabra que decía en sesión? Bajó unos escalones, manos levantadas en un gesto de paz. Elena, querida, no sé de qué estás hablando. Acabo de despertarme con ustedes dos gritando, ¿qué está pasando aquí? Su confusión parecía genuina, pero en ese momento ya no confiaba en nadie de esa familia. Pregúntale a tu esposa. Pregúntale sobre los $17,800 que gastó comprando informes detallados de mis sesiones de terapia. Estoy segura de que tendrá una explicación maravillosa sobre cómo esto es completamente normal y apropiado. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro cuando salí de la casa, y solo entonces me di cuenta de que todavía estaba en pijama, que había olvidado mi bolso, las llaves de mi auto, mi teléfono. Pero no iba a volver. Prefería caminar descalza hasta la oficina de la doctora Patricia si fuera necesario. La clínica estaba a unos 40 minutos en auto, probablemente 2 horas caminando, pero tenía suficiente adrenalina en mi sistema para llegar corriendo si necesitaba. Comencé a caminar por la acera mojada por la llovizna matutina, los papeles aún presionados contra mi pecho, cuando escuché un auto frenar a mi lado. Era Beatriz, mi mejor amiga, quien había prometido recogerme para el desayuno que habíamos programado. ¿Elena? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estás en la calle en pijama sosteniendo un montón de papeles como si hubieras escapado de un incendio? Salió del auto y vino hacia mí, y fue solo cuando tocó mi brazo que me di cuenta de que estaba temblando violentamente, que mis dientes castañaban, que las lágrimas corrían por mi rostro sin que yo fuera consciente de estar llorando. Bea, yo. Descubrí. Mi madre. La terapeuta. Las palabras no salían correctamente. Mi garganta estaba cerrada. Mi respiración venía en sollozos cortos y dolorosos. Beatriz me guió a su auto, me puso en el asiento del pasajero, encendió la calefacción al máximo. Respira, Elena. Respira profundo. Cuéntame qué pasó cuando puedas hablar. Me tomó unos 10 minutos controlar mi respiración lo suficiente para formar oraciones coherentes. Y cuando finalmente pude, le conté todo a Beatriz mientras ella conducía hacia la oficina de la doctora Patricia. Le mostré los informes. Leí extractos en voz alta. Expliqué sobre la confrontación con mi madre. Beatriz escuchó en silencio, pero podía ver su mandíbula tensándose cada vez más, sus manos agarrando el volante con fuerza creciente. Tu madre es una psicópata controladora y esa terapeuta necesita perder su licencia inmediatamente, dijo cuando terminé, su voz helada con rabia contenida. Esto no es solo poco ético, Elena. Es ilegal. La confidencialidad profesional no es una sugerencia, es una obligación legal. Ella puede ir a la cárcel por esto. Ambas pueden. Esa posibilidad ni siquiera había cruzado mi mente todavía. Estaba tan enfocada en la traición emocional que no me había detenido a considerar las implicaciones legales. Bea, ni siquiera sé qué hacer. Solo quiero mirarla a los ojos y preguntarle cómo pudo.
Cómo me miró sesión tras sesión, fingiendo empatía, fingiendo que este era un espacio seguro, sabiendo todo el tiempo que cada palabra mía iba a ser empaquetada y entregada a mi madre. ¿Cómo hace alguien eso y sigue durmiendo por las noches? Llegamos a la oficina a las 9:30 de la mañana. La recepcionista, una mujer joven con cabello negro y gafas de marco grueso, me miró con esa expresión profesionalmente neutral que probablemente había practicado para lidiar con pacientes en varios estados emocionales. «Buenos días, ¿tiene cita?» Su voz era educada pero mecánica. «No, pero necesito hablar con la doctora Patricia inmediatamente. Es urgente, extremadamente urgente». Mi voz todavía temblaba, pero había determinación en ella que hizo que la recepcionista vacilara. «La doctora está en sesión en este momento y tiene la agenda llena hasta las 3 de la tarde, pero puedo ubicarla». «No», la corté. «O me ve ahora o voy a esa oficina e interrumpo su sesión personalmente». Su elección. La recepcionista parpadeó, claramente no acostumbrada a este nivel de asertividad de pacientes normalmente dóciles. «Señora, está visiblemente alterada. Tal vez sería mejor reprogramar para cuando esté más calmada. Llámela. Ahora. Dígale que Elena está aquí y que o sale de esa sala en los próximos 2 minutos o voy a entrar. Y confía en mí cuando digo que ella querrá evitar que yo haga eso». Había algo en mi tono que hizo que la recepcionista tomara el teléfono interno inmediatamente. La doctora Patricia apareció en la puerta del pasillo menos de 1 minuto después, su expresión de preocupación profesional cuidadosamente calibrada. Llevaba un blazer beige sobre una blusa de seda crema, pantalones de vestir negros, cabello recogido en un moño bajo impecable. La imagen perfecta de la psicóloga compasiva y ética. Excepto que ahora yo veía más allá de la fachada. Veía al fraude, a la traidora, a la mujer que vendió confidencias por $200 por sesión. «Elena, qué sorpresa verte aquí fuera de nuestro horario habitual. Noto que estás visiblemente perturbada. Hablemos en mi oficina en privado donde podemos discutir qué te está molestando», dijo, su voz con esa cadencia medida y suave que los psicólogos aprenden a usar para calmar a pacientes agitados. Me reí en su cara. Reí alto y sin humor. «Oh, vamos a hablar. Puedes estar segura. Pero no en tu sagrada oficina donde finges empatía mientras me espías. Aquí mismo. Frente a todos». Tomé los informes de la carpeta que Beatriz me había dado en el auto y los arrojé sobre el escritorio de recepción, los papeles extendiéndose en abanico. «Explícame esto. Explica cómo una profesional licenciada, registrada en el Consejo Federal de Psicología, que juró mantener confidencialidad absoluta sobre todo lo dicho en sesión, puede justificar vender informes detallados de mis citas a mi madre durante 2 años». El rostro de la doctora Patricia palideció instantáneamente, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su esquema había sido descubierto, de que no había forma de mentir, de que la evidencia estaba allí sobre el escritorio para que cualquiera la viera. La recepcionista tomó uno de los papeles. Leyó algunas líneas, y su expresión cambió de confusión a shock. «Doctora Patricia, ¿es esto? ¿Es esto real? ¿Son estos informes de las sesiones de Elena?» La psicóloga ignoró completamente a la recepcionista, sus ojos fijos en mí, y pude ver su cerebro trabajando furiosamente para encontrar una salida, una explicación, una narrativa que pudiera salvar su carrera. «Elena, hablemos con calma. Claramente estás teniendo una crisis y malinterpretando algunos documentos que sacaste de contexto. No intentes hacerme gaslighting, doctora. Estos informes tienen tu firma digital, están en el membrete de tu clínica, tienen fechas y horas exactas que corresponden perfectamente a nuestras sesiones. Incluso tienen transcripciones de cosas que dije palabra por palabra. ¿Cómo podría estar malinterpretando algo tan explícito?» Mi voz se estaba haciendo más fuerte, y sabía que probablemente estaba haciendo una escena, pero no me importaba. Que hiciera una escena. Que todos en esa sala de espera, que todos sus pacientes supieran qué tipo de profesional realmente era. Tu madre estaba preocupada por ti, Helena. Legítimamente preocupada. Llegaste aquí hace 2 años en un estado depresivo serio, con pensamientos suicidas pasivos, con ataques de pánico debilitantes. Como madre responsable, se acercó a mí expresando legítima preocupación maternal sobre tu seguridad y bienestar, y establecimos un acuerdo donde yo la mantendría informada sobre aspectos generales de tu progreso terapéutico, especialmente si había riesgo de autolesión o comportamientos peligrosos que pudieran requerir intervención familiar. La doctora Patricia había encontrado su narrativa y se aferraba a ella como una náufraga a una tabla. Su voz había recuperado esa cadencia profesional, ese tono de autoridad clínica que sugería que estaba actuando dentro de protocolos establecidos y apropiados. Eso es mentira.
Eso es una mentira absoluta y completa y lo sabes. Tomé uno de los informes y leí en voz alta. Sesión 47. Paciente reporta frustración con presión maternal sobre encontrar nueva relación romántica. Describe sentimientos de inadecuación cuando la madre hace comentarios sobre su apariencia en eventos familiares. Menciona que preferiría no asistir a próxima cena familiar para evitar juicios. La miré fijamente. ¿Cómo tiene esto que ver con riesgo de autolesión o comportamientos peligrosos? Esto es literalmente tú reportando mi frustración con mi madre directamente a mi madre. Esto es darle munición para continuar haciendo exactamente las cosas que me lastiman. La puerta de la oficina interior se abrió y salió una mujer de unos 50 años, claramente la paciente cuya sesión había sido interrumpida por la emergencia que yo representaba. Miró la escena en recepción con curiosidad mal disimulada. Yo todavía en pijama, papeles dispersos sobre el escritorio, la doctora Patricia visiblemente sacudida, la recepcionista en shock. Beatriz de pie junto a mí con los brazos cruzados y una expresión de alguien a punto de demandar a alguien. Doctora, ¿deberíamos reprogramar mi cita para otro día? La mujer preguntó vacilante. Sí, Marina, por favor pídele a Clara que reprograme. Surgió una emergencia inesperada que necesito resolver, dijo la doctora Patricia, y luego se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Elena, por favor. Hablemos en privado. Estás exponiendo tus problemas confidenciales frente a extraños. Esto no es bueno para ti ni para mí. ¿Confidencial? Me reí otra vez, esa risa amarga que se estaba convirtiendo en mi nueva firma vocal. ¿Quieres hablar de confidencialidad? ¿Tú? ¿La mujer que vendió cada secreto que te confía mi madre durante 2 años seguidos? Perdiste cualquier derecho a usar la palabra confidencialidad en mi presencia. Beatriz finalmente habló, su voz de abogada saliendo fría y precisa. Doctora Patricia Monteiro. Solo para que esté consciente. Lo que hizo constituye una violación grave del Código de Ética Profesional del Psicólogo, específicamente los artículos que tratan sobre confidencialidad profesional. También configura incumplimiento de contrato con su paciente, ya que el formulario de consentimiento que Elena firmó al inicio del tratamiento especificaba claramente que la información de las sesiones se mantendría en confidencialidad absoluta, excepto en casos de riesgo inminente para la vida. Ninguno de los informes que vimos indica riesgo inminente. Todos contienen información personal rutinaria que fue compartida sin el consentimiento de la paciente. Esto no es solo poco ético, es posiblemente criminal dependiendo de cómo la fiscalía interprete el caso. ¿Entiende la gravedad de la situación en la que se ha puesto? La doctora Patricia miró a Beatriz como si solo ahora se diera cuenta de que había una abogada en la sala, alguien que entendía exactamente qué leyes había violado y qué consecuencias enfrentaría. Su rostro, ya pálido, se volvió completamente blanco. Yo actué con las mejores intenciones, genuinamente pensando en el bienestar de mi paciente, siguiendo protocolos que consideré apropiados dadas las circunstancias específicas del caso. Guarde esas excusas para la audiencia disciplinaria en el Consejo Regional de Psicología, interrumpió Beatriz, y para los abogados que la demandarán por daños morales. Por ahora, ¿tiene algo que decirle a Elena además de justificaciones vacías? La doctora Patricia me miró, y por primera vez vi algo que podría ser remordimiento genuino en sus ojos. O tal vez era solo miedo a las consecuencias profesionales que finalmente estaba entendiendo. Elena, lo siento si te sentiste traicionada. No fue mi intención causar daño. Realmente creí que estaba ayudando a mantener a tu madre informada para que pudiera apoyarte mejor en casa. Incluso en ese momento, disculpándose, aún no podía asumir responsabilidad completa. Todavía usaba lenguaje evasivo. Si te sentiste traicionada, en lugar de por haberte traicionado, no fue mi intención causar daño, en lugar de causé daño. No acepto tu disculpa. Y no quiero tu ayuda para procesar esta traición emocionalmente. Quiero que sepas que voy a denunciarte al Consejo Regional de Psicología hoy. Voy a demandarte civilmente por daños morales. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurar que nunca puedas hacerle esto a ningún otro paciente vulnerable que confíe en ti ingenuamente como yo confié. Reuní los papeles del escritorio nuevamente. Los organicé en la carpeta. Y solo para que sepas, fueron 89 sesiones. 89 veces me miraste a los ojos y mentiste. 89 veces traicionaste la confianza que deposité en ti. $17,800 que mi madre pagó para comprar acceso a mi alma. Espero que haya valido la pena para ti, porque te va a costar toda tu carrera. Salimos de la oficina bajo el silencio atónito de la recepcionista y la mirada devastada de la doctora Patricia. Beatriz me llevó directamente a su apartamento. Me prestó ropa
Hizo té fuerte con mucha azúcar, que me obligó a beber incluso cuando protesté que mi estómago estaba demasiado revuelto para aceptar nada. Elena, necesitas pensar en los próximos pasos. Lo primero es denunciarla al consejo. Lo segundo es decidir si quieres demandar civilmente. Lo tercero es decidir qué hacer con tu madre. Lo cuarto es encontrar un nuevo terapeuta, porque vas a necesitar mucho apoyo psicológico para procesar todo esto. Tenía razón, pero la lista de tareas pendientes me dejó exhausta solo de pensarlo. Vea, ni siquiera puedo procesar lo que pasó todavía. Es decir, racionalmente entiendo. Mi madre pagó a mi terapeuta para espiarme, pero emocionalmente parece demasiado surreal para ser verdad. ¿Cómo pudieron las dos personas en las que más confiaba en el mundo traicionarme de una manera tan calculada y sistemática? Beatriz sostuvo mis manos. Porque las personas toman decisiones terribles cuando creen que sus motivos justifican los medios. Tu madre probablemente se convenció de que te estaba protegiendo, de que tenía derecho a saber cómo estabas porque estaba pagando. La terapeuta se convenció de que estaba ayudando, de que compartir información con la familia era apropiado. Ambas estaban equivocadas. Fundamentalmente equivocadas. Pero probablemente se convencieron de que tenían razón. Pasé los siguientes 3 días en el apartamento de Beatriz, rechazando llamadas de casi todos, solo saliendo para ir con ella al Consejo Regional de Psicología para presentar la denuncia formal contra la doctora Patricia Monteiro. El funcionario que nos atendió, un hombre de unos 40 con la apariencia de alguien que había visto todo en la profesión, estaba visiblemente conmocionado mientras Beatriz y yo explicábamos la situación y presentábamos la evidencia. Señorita Elena, lo que está denunciando es extremadamente grave, y desafortunadamente esta no es la primera vez que recibimos quejas de violación de confidencialidad profesional, pero la naturaleza sistemática y prolongada de la violación en este caso específico es particularmente perturbadora, dijo, examinando los informes cuidadosamente. Abriremos un proceso disciplinario ético inmediatamente. La doctora, Patricia será notificada y tendrá oportunidad de presentar una defensa, pero basándome en la evidencia preliminar que han presentado, hay una gran posibilidad de revocación de su licencia profesional. Esas palabras deberían haberme dado satisfacción, pero todo lo que sentí fue vacío. La revocación de la licencia no desharía 2 años de espionaje. No restauraría la confianza que había perdido no solo en la terapeuta, sino en las relaciones humanas en general. Al 4.º día después del descubrimiento, finalmente respondí una llamada de Claudia, quien había amenazado con aparecer en el apartamento de Beatriz si no hablaba con ella inmediatamente. Elena, acabo de pasar 3 horas escuchando a mamá llorar e intentar convencerme de que estás malinterpretando una situación perfectamente normal, donde ella solo pidió actualizaciones generales sobre tu progreso terapéutico. Comenzó mi hermana, su voz oscilando entre confusión e irritación. Pero he conocido a mamá el tiempo suficiente para saber cuándo está distorsionando la verdad, así que necesito escuchar tu versión directamente de ti antes de formar cualquier opinión definitiva sobre esto. Respiré profundo y conté todo de nuevo. El descubrimiento de los informes, el nivel absurdo de detalle, las notas manuscritas de mamá, la confrontación, la visita a la oficina. Claudia estuvo en silencio durante un largo momento después de que terminé. Elena, Dios, ni siquiera sé qué decir. Esto está tan profundamente mal en tantos niveles diferentes. ¿Todavía tienes los informes? ¿Puedo verlos? Beatriz escaneó todo y lo guardó en la nube como evidencia para la demanda. Puedo enviarte los archivos. Envíalos, porque honestamente parte de mí todavía está luchando por creer que nuestra madre haría algo tan violatorio. Cuando Claudia vio los informes, su reacción fue inmediata y visceral. Me llamó de vuelta en menos de media hora, su voz temblando de rabia. Elena, acabo de leer algunos de estos archivos y estoy absolutamente disgustada. Hay cosas aquí que son tan íntimas, tan personales, tan profundamente tuyas que solo leerlas me hace sentir como una invasora. ¿Y mamá leyó todo esto? ¿Hizo notas en los márgenes? ¿Rodeó partes específicas como si te estuviera estudiando como un objeto de investigación? 89 sesiones, Chloe. 89 informes. Algunos con 4, 5 páginas. Ella sabe cosas sobre mí que ni siquiera tú sabes. Cosas que solo pude hablar en terapia porque pensé que era un espacio seguro y confidencial. Claudia suspiró pesadamente. Siempre supe que mamá era controladora. Siempre supe que tenía dificultad para respetar límites. Pero esto trasciende el control. Esta es una violación tan profunda de tu privacidad y autonomía que ni siquiera tengo palabras para describirlo.
¿Cómo puede creer genuinamente que tenía derecho a hacer esto solo porque pagó por las sesiones? Porque siempre creyó que el dinero compra derechos, que si está financiando algo, automáticamente tiene propiedad sobre ello. Yo era su proyecto, su extensión, así que por supuesto tenía derecho a monitorear cada aspecto de mi vida mental y emocional. Claudia vino a visitarme al apartamento de Beatriz esa misma tarde, y cuando nos abrazamos en la puerta, comencé a llorar por primera vez desde la confrontación inicial. Había estado tan enfocada en la ira, en la indignación justificada, en tomar acciones legales, que no había realmente procesado emocionalmente lo que había perdido. No era solo confianza en una terapeuta. No era solo la relación con mi madre. Era mi fe fundamental en la posibilidad de intimidad segura, en la idea de que realmente podemos confiar en alguien completamente sin eventualmente ser traicionados. Clau, ¿cómo voy a confiar en alguien nuevamente? Si incluso mi propia madre, la persona que supuestamente me ama más que nada, fue capaz de traicionarme de una manera tan calculada y sistemática, ¿cómo puedo confiar en que cualquier otra persona no hará lo mismo? Mi hermana me sostuvo fuerte. Aprenderás lentamente a distinguir entre personas que merecen confianza y personas que no. Aprenderás a identificar señales de manipulación y control antes de volverte vulnerable. Construirás nuevas relaciones basadas en respeto mutuo genuino en lugar de obligación familiar. Dolerá durante mucho tiempo. Será difícil, pero lo lograrás. Porque eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podía creerlas todavía. En ese momento, todo lo que veía era un futuro de soledad autoimpuesta, porque confiar en alguien otra vez parecía imposible y peligroso. Fernando, mi ex esposo, se comunicó unos días después, diciendo que Claudia había mencionado brevemente que estaba pasando por algo difícil y preguntando si necesitaba algo. A pesar de nuestro divorcio hace 3 años, habíamos mantenido una relación cordial basada en respeto mutuo y reconocimiento de que simplemente no éramos compatibles románticamente, pero aún nos importábamos como personas. Me reuní con él en un café discreto lejos de la casa de Mariana, y cuando le conté lo que había sucedido, estuvo en silencio durante un largo momento, procesando. Elena, lo siento que estés pasando por esto. Y ahora algunas cosas sobre nuestro matrimonio tienen mucho más sentido. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando solías ponerte ansiosa antes de las visitas de tu madre? ¿Cuando siempre parecías tensa después de pasar tiempo con ella? ¿Cuando mencionabas que sentías que ella sabía cosas sobre nosotros que no le habías dicho? Siempre pensé que era solo intuición maternal o que estabas compartiendo más de lo que recordabas. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba recibiendo información de tu terapeuta y usando ese conocimiento para hacer comentarios y preguntas que parecían perspicaces, pero en realidad se basaban en espionaje directo. La observación de Fernando abrió una puerta en mi memoria que hubiera preferido mantener cerrada. ¿Cuántas veces durante nuestro matrimonio había mencionado algo en terapia, solo para que mi madre trajera el tema sutilmente días después? ¿Cuántas veces había hecho comentarios que parecían específicamente calibrados para golpear inseguridades que solo había expresado en sesión? Fernando, ella usó información de mis sesiones para sabotear nuestro matrimonio. La realización me golpeó como un puñetazo. Recuerdo una sesión específica donde hablé sobre sentirme abrumada con tu horario de trabajo, sobre sentirme sola incluso estando casada. La semana siguiente, mi madre hizo un comentario sobre cómo algunos hombres priorizan la carrera sobre la familia y cómo era importante que yo no aceptara ser descuidada. En ese momento pensé que solo estaba siendo entrometida como siempre. Ahora me doy cuenta de que estaba usando conocimiento directo de mis quejas privadas para plantar semillas de duda sobre ti. Fernando sacudió la cabeza lentamente. Elena, no te culpo por el divorcio. Realmente no éramos compatibles a largo plazo. Pero me pregunto cuántas de las tensiones que experimentamos fueron naturales versus cuántas fueron artificialmente amplificadas por tu madre, usando información privilegiada para manipular tus percepciones y sentimientos. Convirtió a mi terapeuta en una espía corporativa recolectando inteligencia sobre mi vida para que pudiera continuar controlándome incluso cuando estaba tratando de desarrollar herramientas para liberarme de su control. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Fui a terapia específicamente para trabajar mis problemas con ella, para entender por qué me sentía tan presionada y controlada, para desarrollar estrategias para establecer límites saludables. Y mientras tanto, ella estaba recibiendo informes detallados de cada progreso que hacía, capaz de ajustar sus tácticas de control para neutralizar cualquier avance terapéutico que lograba. Fernando sostuvo mi mano sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer ahora? Demandar civilmente por daños morales.
Beatriz ya está preparando la petición. Cortar contacto completamente con mi madre. Al menos por ahora, tal vez para siempre. Encontrar un nuevo terapeuta que sea recomendado por una fuente completamente independiente y en quien pueda confiar al menos para comenzar a procesar todo este trauma. Reconstruir mi vida lejos de su influencia tóxica. Si necesitas algo, testimonio para demandas, apoyo emocional, solo alguien con quien hablar que entienda tu familia, estoy aquí, Elena. Siempre me importarás, incluso si ya no funciona románticamente entre nosotros. Roberto finalmente logró encontrarme una semana después del incidente inicial, apareciendo en mi oficina de arquitectura durante mi hora de almuerzo. Casi no lo reconocí cuando la recepcionista dijo que había alguien esperándome. Había perdido peso. Tenía profundas ojeras. Parecía haber envejecido años en días. Elena, por favor, solo dame 10 minutos de tu tiempo para explicar algunas cosas que necesitas saber sobre tu madre y sobre mí, dijo cuando me vio, su voz cansada. Consideré rechazar. Consideré enviarlo lejos. Pero había algo en su expresión que me hizo vacilar. 10 minutos. No más. Nos sentamos en un banco fuera del edificio. Roberto respiró profundamente varias veces antes de comenzar a hablar. Elena, no sabía. Juro por todo lo sagrado que no sabía lo que tu madre estaba haciendo. Me enteré junto contigo esa mañana cuando saliste de la casa gritando. Y cuando confronté a Mariana después de que te fuiste, inicialmente intentó convencerme de que era algo completamente normal, de que las madres tienen derecho a monitorear la salud mental de sus hijos, de que solo estaba siendo responsable con el dinero que gastaba. Hizo una pausa. Tomó 3 días de discusiones intensas para que finalmente admitiera la verdad completa, que había pagado específicamente a la terapeuta para violar la confidencialidad profesional, que los informes contenían información detallada que iba mucho más allá de actualizaciones generales sobre progreso terapéutico, que había estado usando este conocimiento para manipularte durante 2 años. ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Roberto miró sus manos. Le dije que lo que había hecho estaba profundamente mal, que era una traición de la confianza que habías depositado en ella como madre, que era ilegal y poco ético y que necesitaba asumir responsabilidad y disculparse genuinamente contigo. Se negó. Dijo que si no me ponía de su lado en esta situación, pediría el divorcio. Y yo. Vaciló, claramente avergonzado. Elegí intentar mantener la paz marital en lugar de defenderte como debía haberlo hecho. Pasé la última semana tratando de convencerme de que manteniéndome neutral estaba ayudando a mantener alguna posibilidad de futura reconciliación familiar. Pero me desperté hoy y me di cuenta de que la neutralidad frente a algo tan mal está solo complicidad disfrazada de diplomacia. Entonces, ¿viniste aquí para qué? ¿Pedir perdón? ¿Decirme que finalmente te creció una columna vertebral? Vine a decir que lamento profundamente no tomar una posición firme inmediatamente. Vine a decir que testificaré en cualquier demanda que presentes contra tu madre o la terapeuta, que confirmaré todo lo que alegues porque tengo acceso a los mismos documentos que viste. Y vine a decir que estoy dejando a tu madre, que presenté el divorcio ayer, porque finalmente entendí que la mujer con la que me casé no es quien pensé que era, y no puedo continuar en una relación con alguien capaz de violar a su hija de una manera tan sistemática sin remordimiento. La revelación me sorprendió completamente. Roberto, ¿Estás divorciándote de ella por mi culpa? No por tu culpa, Elena. Por mi propia integridad moral que ya no puedo ignorar. Durante 15 años de matrimonio, elegí ignorar señales de que Mariana era excesivamente controladora, de que usaba el dinero como herramienta de manipulación, de que tenía enorme dificultad para respetar la autonomía y los límites de las personas cercanas. Me convencí de que estas eran solo características de una personalidad fuerte, de que era solo un estilo maternal intenso pero bien intencionado. Pero lo que te hizo no es solo ser controladora, es ser depredadora, es ser abusiva. Y ya no puedo pretender que no veo esto claramente ahora. Estuvimos en silencio por un momento. Aprecio que hayas venido aquí para decirme esto, Roberto. De verdad. Y espero que encuentres paz y alguien que respete límites apropiados. Pero necesitas entender que no puedo ser tu sistema de apoyo durante tu divorcio. No puedo ser la persona a la que buscas cuando te sientes culpable o confundido sobre dejar a mi madre. Fuiste parte de mi vida familiar durante años, pero esa versión de la familia se acabó. Para siempre. Entiendo completamente, Elena. Solo quería que supieras la verdad. Y que supieras que no todos en tu familia biológica te traicionaron conscientemente. Yo te traicioné por cobardía y pasividad, lo cual no es mejor.
Pero al menos sabes que hubo una persona que cuando finalmente vio la verdad completa, tomó la decisión correcta, aunque tardía, 2 semanas después del incidente. Con Beatriz acompañándome como apoyo moral y abogada, presenté una demanda civil contra la doctora Patricia Monteiro por incumplimiento de contrato, violación de confidencialidad profesional y daños morales cuantificados en $200,000, un valor simbólico pero significativo que representaba 10 veces lo que mi madre había pagado por los informes, demostrando que las traiciones profesionales tienen costos exponencialmente más altos que las ganancias que generan. También presenté una denuncia formal contra mi madre en la comisaría por uso indebido de información médica privada, aunque el jefe de policía me advirtió que era un caso legalmente complejo, porque ella era mi madre, y técnicamente había pagado por las sesiones, creando un área gris legal que los tribunales tendrían que decidir. No me importa si es legalmente complejo, le dije al jefe de policía. Me importa que quede oficialmente registrado que lo que hizo estuvo mal, que tuvo consecuencias legales, y que las víctimas de violaciones similares sepan que tienen derecho a buscar justicia, incluso cuando los perpetradores son miembros de la familia. El jefe de policía asintió respetuosamente. Entiendo perfectamente, señorita Helena. Y por mi experiencia personal de décadas trabajando con crímenes familiares, puedo decir que está tomando la decisión correcta, estableciendo límites claros y buscando justicia legal en lugar de aceptar manipulación emocional basada en obligaciones familiares tradicionales. La notificación legal llegó para la doctora Patricia 3 días después, y según Beatriz, quien mantenía contacto con su abogado, la psicóloga estaba absolutamente desesperada tratando de negociar un acuerdo extrajudicial antes de que la demanda fuera a juicio público, que inevitablemente destruiría su reputación profesional incluso si técnicamente ganaba en tribunal. Su abogado ofreció reembolso completo de los $17,800 que tu madre pagó, más $20,000 en compensación adicional, más una carta formal de disculpa, todo a cambio de que no procedas con la demanda civil, y especialmente que no hagas el caso público a través de medios o redes sociales, reportó Beatriz durante una de nuestras reuniones semanales, que se habían convertido en una parte esencial de mi rutina de apoyo emocional. ¿Qué crees que deberías hacer? Creo que deberías considerar seriamente el acuerdo, no porque merezcan clemencia, sino porque los procesos legales prolongados son emocionalmente agotadores y financieramente costosos, y no hay garantía de que ganes incluso aunque estés moralmente en lo correcto. Los tribunales son impredecibles. Los jueces interpretan las leyes de manera diferente. Y principalmente, aceptar el acuerdo no te impide continuar con la denuncia en el Consejo de Psicología, que es donde el daño profesional real a su carrera ocurrirá. Pasé una semana entera considerando la oferta, hablando con Claudia, con Fernando, incluso con Roberto, quien mantenía contacto ocasional, respetando los límites que establecí. Todos tenían opiniones diferentes. Claudia pensaba que debía rechazar y llevarlo a juicio para establecer un precedente legal importante. Fernando pensaba que debía aceptar el dinero y seguir adelante con mi vida. Roberto pensaba que debía hacer lo que fuera mejor para mi paz mental independientemente de consideraciones financieras o legales. Al final, fue una sesión con mi nueva terapeuta, doctora Ana Carolina, recomendada por Beatriz a través de contactos profesionales que garantizaban independencia completa de cualquier conexión con mi familia, la que me ayudó a clarificar mis pensamientos. Elena, ¿qué realmente quieres de esta demanda? ¿Quieres venganza? ¿Quieres justicia? ¿Quieres compensación financiera? ¿Quieres que sufra públicamente como tú sufriste privadamente? ¿O quieres principalmente cerrar este capítulo y seguir adelante con tu vida construyendo cosas nuevas en lugar de continuar enfocada en destruir cosas viejas? Su pregunta me obligó a examinar mis motivaciones reales. Quiero que enfrente consecuencias. Quiero que pierda su licencia para que no pueda hacerle esto a ningún otro paciente. Quiero reconocimiento oficial de que lo que hizo estuvo profundamente mal, pero no quiero que mi vida durante los próximos 2 o 3 años esté definida por batallas legales y audiencias y testimonios que me obligan a revivir la traición repetidamente. Entonces tal vez aceptar el acuerdo financiero mientras mantienes la denuncia en el consejo es el balance apropiado entre justicia y autocuidado, sugirió gentilmente la doctora Ana Carolina. Recibes compensación material significativa que reconoce el daño causado. Evitas el desgaste emocional de un proceso legal prolongado, pero la doctora Patricia aún enfrenta consecuencias profesionales serias a través del proceso ético, que puede resultar en pérdida de licencia. No es perfecto, pero en la vida real la justicia rara vez es perfecta. Se trata de encontrar resoluciones que te permitan avanzar en lugar de quedarte atrapada en el pasado.
Sus palabras resonaron profundamente. 3 días después, instruí a Beatriz para aceptar la oferta de acuerdo con una condición adicional no negociable. La carta formal de disculpa necesitaba incluir admisión explícita y específica de que la doctora Patricia había violado consciente y sistemáticamente la confidencialidad profesional durante 2 años, sin lenguaje evasivo o minimizador. Y esta carta se mantendría como evidencia permanente que podría usar en el futuro si intentaba negar o distorsionar lo que había hecho. Su abogado se quejó de que mi condición hacía la carta potencialmente incriminatoria en otras demandas futuras, pero Beatriz fue inflexible. O admite completamente lo que hizo, o no hay acuerdo, y vamos a juicio público donde la evidencia se presentará de todos modos. Su elección. La carta llegó una semana después, y aunque a través del lenguaje legalmente cuidadoso, era claro que la doctora Patricia estaba admitiendo culpa completa. Yo, Patricia Monteiro, psicóloga clínica registrada bajo número XXXXX en el Consejo Regional de Psicología, admito que durante el periodo de 2 años, entre enero de 2023 y marzo de 2025, violé consciente y sistemáticamente la confidencialidad profesional de mi paciente, Elena Silva Santos, al proporcionarle informes detallados de sesiones de terapia a su madre, Mariana Silva Santos, a cambio de pago financiero adicional más allá de las tarifas regulares de consulta. Reconozco que estas acciones violaron el Código de Ética Profesional del psicólogo, rompieron la confianza depositada en mí por la paciente y causaron daño emocional y psicológico significativo. Asumo total responsabilidad por mis acciones y ofrezco disculpas sinceras a la señorita Elena Silva Santos por el inmenso sufrimiento que causé a través de estas graves violaciones éticas. Leer esas palabras debería haberme dado satisfacción, pero todo lo que sentí fue vacío. Las disculpas formales no deshacían 2 años de traición. El dinero no restauraba la confianza rota, pero al menos había reconocimiento oficial del daño causado, lo cual era más de lo que muchas víctimas de violaciones similares lograban. El proceso en el Consejo Regional de Psicología avanzó independientemente del acuerdo civil, y 5 meses después de mi denuncia inicial, la doctora Patricia tuvo su licencia profesional suspendida por 2 años y fue obligada a pagar una multa administrativa pesada. No fue la revocación permanente que había esperado, pero fue una consecuencia significativa que le impediría practicar durante suficiente tiempo para causar daño financiero y reputacional serio a su carrera. Beatriz me llamó inmediatamente cuando la decisión fue publicada. Elena, ganaste. No completamente como queríamos, pero estableciste un precedente importante sobre confidencialidad profesional y lograste justicia significativa considerando que el sistema generalmente protege a profesionales en lugar de víctimas. Debería haber estado celebrando, pero todo lo que podía sentir era profundo agotamiento. Bea, solo quiero que esto termine. Quiero dejar de pensar en lo que ella hizo, en lo que mi madre hizo. Quiero reconstruir mi vida con personas que merecen estar en ella. Quiero enfocarme en proyectos de arquitectura que me traen alegría. Quiero despertarme sin ese peso en el pecho recordándome que fui traicionada por las personas en las que más confiaba. Entonces eso es lo que vas a hacer, Helena. Ya hiciste todo lo que necesitabas hacer en la esfera legal y ética. Ahora es momento de hacer el trabajo interno de sanación y reconstrucción con la doctora Ana Carolina, de rodearte de personas genuinamente confiables, de recordar que no todos son como tu madre o tu exterapeuta. 6 meses habían pasado desde que acepté el acuerdo con la doctora Patricia y desde que el consejo suspendió su licencia profesional, 6 meses de silencio absoluto entre yo y Mariana, 6 meses sin una sola llamada respondida, sin un mensaje contestado, sin ningún contacto que pudiera abrir brechas para manipulaciones emocionales que no era suficientemente fuerte todavía para resistir sin daño a mi salud mental. Durante este periodo de aislamiento deliberado y necesario, construí alrededor de mí una fortaleza emocional hecha de terapia semanal con la doctora Ana Carolina, conversaciones honestas con Beatriz, quien se había convertido en más que una mejor amiga. Era la hermana que conscientemente elegí en lugar de aceptar pasivamente a través de genética. Proyectos de arquitectura que demandaban toda mi concentración y creatividad, dejando poco espacio mental para rumiar sobre traiciones pasadas. Mi rutina se había transformado en un ritual de autocuidado intencional. Me despertaba a las 6 de la mañana todos los días. Hacía ejercicios físicos que me ayudaban a procesar la ansiedad a través de endorfinas en lugar de ataques de pánico. Preparaba desayunos elaborados que me obligaban a estar presente en el momento en lugar de perdida en pensamientos sobre el pasado doloroso.
Llegaba a la oficina a las 8:30 determinada a construir algo hermoso y funcional con mis manos y mente, probándome diariamente que era más que la hija traicionada, más que la víctima de manipulación maternal, más que alguien definida por las acciones crueles de otras personas. Cada proyecto que completaba, cada cliente satisfecho que me recomendaba a otros, cada reconocimiento profesional que recibía, era una pequeña victoria que me recordaba que tenía valor intrínseco independiente de la aprobación o validación de Mariana. La terapia con la doctora Ana Carolina resultó ser fundamentalmente diferente de las sesiones con la doctora Patricia, no solo porque sabía que mis palabras estaban realmente protegidas por verdadera confidencialidad profesional, sino principalmente porque Ana Carolina usaba un enfoque terapéutico que me empoderaba en lugar de mantenerme dependiente, que me enseñaba herramientas prácticas para procesar emociones en lugar de solo validar mis sentimientos, sin ofrecer caminos para el crecimiento. Elena, la traición que sufriste no fue solo una violación de privacidad. Fue una ruptura fundamental en tu sentido de seguridad en el mundo, en tu capacidad de confiar que realmente hay espacios seguros donde puedes ser vulnerable sin ser lastimada, explicó durante una sesión particularmente intensa, 3 meses después del incidente. El trabajo que necesitamos hacer juntas no es solo sobre procesar la ira y el dolor de la traición específica, sino sobre reconstruir tu capacidad de confiar nuevamente de manera saludable, con límites apropiados, con discernimiento sobre quién merece diferentes niveles de vulnerabilidad e intimidad emocional. Sus palabras resonaron profundamente porque articulaban algo que había estado sintiendo pero no podía nombrar. No se trataba solo de Mariana y Patricia. Se trataba de reaprender cómo navegar las relaciones humanas sin volverme paranoica y aislada, pero también sin ser ingenua y demasiado vulnerable como había sido antes. Durante una de las sesiones más transformadoras, la doctora Ana Carolina me pidió hacer un ejercicio que inicialmente parecía extraño, pero resultó ser increíblemente poderoso. Quiero que escribas 2 cartas que nunca enviarás. Una a tu madre y otra a la doctora Patricia. No cartas educadas o contenidas, sino cartas completamente honestas donde digas todo lo que sientes sin filtros, sin preocupación por cómo reaccionarán o interpretarán, sin tratar de ser justa o equilibrada. Solo verdad pura y cruda sobre cómo sus acciones te afectaron. Me tomó una semana entera escribir esas cartas, sentada en mi apartamento durante noches solitarias, donde derramé sobre el papel cada pensamiento venenoso, cada sentimiento de traición, cada momento de dolor que había experimentado desde el descubrimiento. La carta a Mariana fue 11 páginas escritas a mano, palabras que fluyeron casi automáticamente de la pluma, acusaciones que nunca tendría el coraje de decir cara a cara, heridas que había tragado durante años para mantener la paz familiar superficial. Me robaste la posibilidad de tener una relación genuina con una terapeuta porque convertiste cada sesión en una actuación para una audiencia invisible que no sabía que existía. Me robaste años de progreso terapéutico real porque la doctora Patricia estaba más preocupada por satisfacerte como cliente pagadora que realmente ayudarme a crecer de maneras que pudieran liberarme de tu control. Me robaste mi inocencia sobre el amor maternal, sobre la confianza familiar, sobre la posibilidad de que las personas realmente nos amen sin agendas ocultas y necesidades patológicas de control. La carta a la doctora Patricia fue más corta pero igualmente intensa, enfocada en la traición profesional específica y cómo había destruido mi capacidad de confiar en profesionales de salud mental. Tenías una responsabilidad sagrada como terapeuta de proteger el espacio que creamos juntas durante las sesiones, y violaste esa responsabilidad sistemáticamente durante 2 años por dinero. Cada vez que lloré en tu oficina, cada vez que compartí miedos que nunca había verbalizado a nadie, cada vez que trabajé traumas dolorosos pensando que estaba en un espacio seguro, estabas secretamente documentando todo para entregar a la persona que había causado muchos de esos traumas. No eres solo poco ética, eres depredadora. Encontraste una víctima vulnerable y la explotaste financiera y emocionalmente de maneras que tendrán consecuencias en mi vida durante años, posiblemente décadas. Escribir esas cartas fue catártico de maneras que no esperaba, no porque planeara enviarlas, sino porque el acto de articular completamente la magnitud del daño causado me ayudó a validar mis propios sentimientos, a dejar de minimizar la gravedad de lo que había sucedido, a aceptar que mi ira estaba completamente justificada y saludable, en lugar de una señal de que estaba siendo dramática o vengativa, como Mariana había intentado hacerme creer. En la siguiente sesión, la doctora Ana Carolina me pidió leer las cartas en voz alta para ella, y el proceso de verbalizar todas esas emociones crudas en presencia de un testigo compasivo, pero no juzgador, fue transformador. Lloré durante toda la lectura,
mi voz quebrándose múltiples veces, pero logré llegar al final de ambas cartas sin detenerme. Cuando terminé, Ana Carolina estuvo en silencio por un largo momento antes de hablar. Elena, lo que acabas de leer representa un viaje increíble de reconocimiento y articulación del daño que te causaron. Muchas víctimas de traiciones familiares nunca logran alcanzar este nivel de claridad sobre lo que perdieron y por qué su ira es legítima. Ahora quiero que hagas algo simbólicamente poderoso con estas cartas. Me entregó una pequeña caja de metal y un encendedor. Cuando salgas de aquí hoy, quiero que quemes estas cartas en algún lugar seguro y las veas convertirse en cenizas. No porque lo que escribiste no sea importante, sino porque el acto de quemar representa liberación. Reconociste el dolor. Validaste tus sentimientos, articulaste completamente la traición, y ahora estás simbólicamente dejando ir la necesidad de que Mariana y Patricia entiendan completamente o reconozcan el daño que causaron. Ya no necesitas su comprensión o validación para seguir adelante. Esa noche, sola en mi apartamento, encendí velas aromáticas que llenaron el espacio con un calmante aroma a lavanda. Coloqué las cartas dentro de la caja de metal que Ana Carolina me había dado, y les prendí fuego con manos sorprendentemente firmes. Observé las páginas escritas a mano rizarse y oscurecerse, las palabras que había derramado con tanta emoción transformándose en humo y luego en cenizas, y sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era perdón, definitivamente no olvido, pero era una especie de liberación de la necesidad de que pagaran eternamente por lo que habían hecho, de la necesidad de que sufrieran tanto como yo había sufrido, de la necesidad de venganza que me mantenía atrapada en el pasado en lugar de libre para construir un futuro. El ritual fue simple pero profundamente significativo, marcando una transición entre la fase de ira justificada y la fase de reconstrucción intencional. Guardé las cenizas en un pequeño recipiente que coloqué en el fondo de un cajón, no para olvidar lo que sucedió, sino como un recordatorio físico de que había procesado ese dolor y estaba lista para transformarlo en algo diferente. Algo que pudiera fortalecerme en lugar de destruirme lentamente a través de amargura corrosiva. 8 meses después de descubrir la traición, Mariana finalmente logró encontrarme personalmente, apareciendo sin avisar en mi oficina un jueves lluvioso por la tarde, cuando estaba trabajando sola finalizando planos para un importante proyecto residencial. La recepcionista se había ido temprano por una cita médica, así que no había nadie para interceptarla cuando simplemente entró por la puerta principal y caminó directamente a mi oficina privada como si todavía tuviera derecho sin restricciones de acceder a cualquier espacio de mi vida. El shock de verla después de tantos meses de silencio completo me dejó temporalmente paralizada. Había envejecido visiblemente. Su cabello gris estaba más delgado y sin el estilo impecable que siempre mantenía. Su ropa, aunque todavía costosa, parecía demasiado suelta, como si hubiera perdido peso significativo, y especialmente sus ojos tenían una cualidad desesperada que nunca había visto antes. Elena, por favor, solo dame 5 minutos para hablar contigo. 5 minutos y luego me iré si me lo pides. Pero necesito decirte algunas cosas que he estado ensayando durante meses. Comenzó antes de que yo siquiera recuperara la capacidad de hablar, su voz saliendo en un tono suplicante, que contrastaba drásticamente con la autoridad maternal que siempre había proyectado. Mi primera reacción fue ira visceral de que hubiera invadido mi espacio profesional, pero algo en su apariencia deteriorada me hizo vacilar lo suficiente para que continuara hablando. Sé que no quieres oírme. Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí después de lo que hice. Sé que probablemente me odias ahora, y tienes todas las razones del mundo para... continuó Mariana rápidamente, como si temiera que la expulsara antes de terminar lo que vino a decir. Pero he pasado los últimos 8 meses en terapia intensiva. Sí, finalmente acepté hacer terapia real con un psicólogo que Roberto encontró antes de divorciarse de mí, y comencé a entender cosas sobre mí misma que pasé 63 años ignorando porque eran demasiado dolorosas para confrontar directamente. Sacó una silla sin pedir permiso y se sentó, sus manos visiblemente temblando mientras sostenía su bolso en el regazo. Descubrí que tengo lo que mi terapeuta llama trastorno de personalidad controladora con rasgos narcisistas, lo que básicamente significa que uso el control y la manipulación como una forma de lidiar con mi miedo profundo y patológico al abandono. Cuando tu padre murió hace 20 años, algo se rompió dentro de mí, y me obsesioné con nunca perder a nadie más que amara, así que comencé a controlar todo a mi alrededor, especialmente a ti y a Claudia, porque mi mente enferma creía que si podía controlar todo, podía prevenir pérdidas futuras. Esto no es una excusa, Elena. No estoy tratando de justificar lo que hice o hacerte sentir pena por mí.
Solo estoy tratando de explicar que estaba enferma de maneras que no reconocía, y tú pagaste el precio muy alto de mi enfermedad no tratada. Finalmente encontré mi voz, que salió más fría y controlada de lo que esperaba. ¿Crees que una explicación psicológica cambia algo, mamá? ¿Crees que saber que tienes un trastorno de personalidad de alguna manera disminuye el hecho de que violaste sistemáticamente mi privacidad durante 2 años? ¿Que pagaste a una profesional para romper confidencialidad que debería ser sagrada? ¿Que usaste información de mis sesiones más vulnerables para manipularme y controlarme aún más? Mi ira estaba empezando a superar el shock inicial de verla. No viniste aquí a disculparte genuinamente. Viniste a darme una explicación que te hace parecer menos villana, que transforma tus elecciones conscientes y calculadas en síntomas de enfermedad mental que no podías controlar. Pero leí esos informes, mamá. Vi tus notas manuscritas en los márgenes. Vi cómo rodeaste partes específicas. Cómo destacaste información que podías usar contra mí. Esto no fue comportamiento inconsciente de una persona enferma. Fue estrategia deliberada de una persona calculadora que sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todos modos. Tu terapeuta tiene razón en una cosa. No recibirás mi perdón, respondí, mi voz manteniendo esa calma helada que había desarrollado como armadura emocional. No porque sea vengativa o incapaz de perdonar, sino porque el perdón genuino requiere que la persona que causó daño demuestre cambio real y duradero, y 8 meses no es suficiente tiempo para que yo crea que has cambiado fundamentalmente después de 63 años de ser quien eres. Dices que estás en terapia, que estás trabajando en tus problemas de control, y parte de mí espera que eso sea verdad por tu propio bien. Pero eso no deshace 2 años de espionaje sistemático. No restaura la confianza que fue destruida. No borra los recuerdos de leer esos informes y darme cuenta de que cada momento vulnerable que tuve en terapia fue convertido en munición para que me controlaras. Me levanté de la silla, indicando que la conversación estaba llegando a su fin. ¿Quieres asumir responsabilidad? Entonces, asume esto. Nuestra relación maternal terminó el momento en que decidiste que controlar mi vida era más importante que respetar mi humanidad básica. Puedes ser mi madre biológica para siempre, pero dejaste de ser mi verdadera familia. Y ninguna cantidad de terapia o explicaciones psicológicas cambiará eso. Mariana se sentó por unos segundos más, pareciendo procesar mis palabras con una expresión de dolor genuino que me habría hecho sentir culpable en el pasado, pero ahora solo me dejó cansada. Elena, ¿hay algo que pudiera hacer, cualquier cosa, para comenzar a arreglar lo que rompí entre nosotras? No estoy pidiendo perdón inmediato o reconciliación rápida, sino solo una posibilidad, una pequeña oportunidad de que tal vez en el futuro, después de años de trabajo real en mí misma, pudiéramos tener algún tipo de relación. Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, cargada con desesperación que reconocía pero no me sentía obligada a aliviar. Lo único que puedes hacer es dejarme en paz para reconstruir mi vida sin tu presencia tóxica. Si en 5, 10, 15 años realmente has cambiado fundamentalmente y estoy en un lugar emocional donde puedo considerar algún tipo de contacto extremadamente limitado, tal vez me ponga en contacto. Pero ese es un tal vez enorme que depende de tantas variables que no deberías construir esperanzas alrededor de él. Por ahora, y para el futuro previsible, no te quiero en mi vida de ninguna manera. No vengas a mi oficina otra vez. No aparezcas en mi apartamento. No intentes encontrarme en eventos familiares a los que pueda asistir. Perdiste el privilegio de acceso a mí y va a tomar mucho más que 8 meses de terapia para comenzar a recuperar algo remotamente parecido a ese privilegio. Cuando Mariana finalmente salió de mi oficina, caminando lentamente hacia la puerta con hombros curvados en derrota, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza que tomaría más sesiones con Ana Carolina para procesar completamente. Parte de mí, la parte que todavía recordaba a la madre amorosa que había sido durante mi infancia, quería correr tras ella, abrazarla, decir que podíamos trabajar esto juntas. Pero la parte más fuerte y racional sabía que eso solo sería repetir viejos patrones donde tragaba mi dolor para mantener la paz familiar superficial, donde priorizaba sus necesidades emocionales sobre mi propia salud mental, donde aceptaba migajas de cambio en lugar de transformación real. Así que la dejé ir. Observé a través de la ventana cómo subía a un auto y se alejaba de mi vida profesional y personal, y respiré profundamente sintiendo un peso que no sabía que estaba cargando comenzar a disiparse lentamente. Había hecho lo correcto estableciendo límites firmes, aunque dolía, aunque parte de mí se sentía cruel.
aunque la culpa intentaba convencerme de que estaba siendo una hija ingrata que abandonaba a una madre en su momento de necesidad. Pero no era responsable de sanar a Mariana. No era mi trabajo recompensarla por finalmente buscar ayuda que debería haber buscado décadas atrás. No era mi obligación sacrificar mi propia recuperación para facilitar la suya. Un año completo había pasado desde descubrir la traición, y la fecha redonda me hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado durante esos 12 intensos meses de deconstrucción y reconstrucción personal. Marqué el aniversario del incidente haciendo algo simbólicamente poderoso. Invité a Beatriz, Claudia, Fernando e incluso Roberto a cenar en mi apartamento, rodeándome intencionalmente de personas que me habían apoyado genuinamente durante el periodo más difícil de mi vida adulta. La reunión no se trataba de hablar sobre la traición o revivir el trauma, sino de celebrar la supervivencia, la resiliencia, y principalmente de demostrar gratitud por las personas que elegí mantener en mi vida reconstruida. «Quiero hacer un brindis», anuncié cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa que había decorado con cuidado especial, usando vajilla bonita y velas que creaban una atmósfera acogedora. Hace exactamente un año, descubrí una traición que destruyó completamente mi comprensión de familia, confianza y relaciones humanas. Fue el día más devastador de mi vida hasta ese momento. Pero también fue el día que comenzó mi viaje de transformación en una persona más fuerte, más sabia, más selectiva, sobre quién permito en mi vida íntima. Brindo por ustedes 4, quienes probaron durante este año infernal que la verdadera familia no se define por genética, sino por personas que nos aman sin agendas ocultas, que nos apoyan sin esperar nada a cambio, y que nos respetan lo suficiente para honrar los límites que establecemos para proteger nuestra salud mental. Claudia fue la primera en hablar después del brindis, su voz emocionada. Elena, verte pasar este año fue simultáneamente doloroso e inspirador. Doloroso porque vi tu sufrimiento y no podía hacer nada, excepto estar presente y ofrecer apoyo inadecuado para la magnitud de lo que estabas procesando. Pero inspirador porque no dejaste que esa traición te destruyera o te transformara en una persona amargada y cerrada. Hiciste el trabajo difícil de terapia, estableciste límites saludables incluso cuando eran dolorosos. Buscaste justicia legal sin consumirte con venganza, y principalmente mantuviste tu corazón abierto a personas que merecían tu confianza. Estoy orgullosa de ser tu hermana, aunque nuestra madre probó ser incapaz de ser una madre adecuada para ninguna de nosotras. Vaciló antes de continuar. Y necesito confesar algo que me ha estado molestando durante meses. Después de que me mostraste esos informes y confronté a mamá sobre lo que te hizo, intentó convencerme de que debería ponerme de su lado porque la familia necesita mantenerse unida incluso cuando los miembros cometen errores. Casi creí esa manipulación porque es exactamente el tipo de argumento que siempre ha usado para mantener control sobre nosotras. Pero entonces me pregunté, si alguien le hubiera hecho a mis hijos lo que ella te hizo, ¿pensaría que mis hijos deberían perdonar y olvidar por qué familia? Y me di cuenta absolutamente no. Que en realidad, animaría a mis hijos a protegerse de cualquiera que los violara de esa manera, independientemente de lazos genéticos. Así que corté contacto con ella también hace 6 meses. Y mi vida mejoró dramáticamente sin la presión constante de cumplir sus expectativas imposibles y su control sofocante. La confesión de Claudia me sorprendió completamente, porque siempre había sido la hija que podía navegar la relación con Mariana mejor que yo, que podía mantener distancia emocional adecuada sin romper completamente. «Clau, ¿cortaste contacto con ella? ¿Por qué?» «Nunca pedí eso. Nunca esperé que eligieras lados». Mi hermana sostuvo mi mano sobre la mesa. No se trataba de elegir tu lado contra el suyo, Elena. Se trataba de finalmente reconocer que nuestra madre es tóxicamente controladora de maneras que dañaron mi salud mental también, solo de formas más sutiles que había normalizado durante 41 años. Lo que te hizo fue tan grotesco, tan objetivamente malo, que me obligó a cuestionar toda nuestra dinámica familiar y darme cuenta de que muchos comportamientos que aceptaba como su manera intensa de ser eran en realidad abuso emocional que toleraba porque nunca había conocido nada diferente. Así que sí, corté contacto. Por mi propia cordura y por el ejemplo que quiero darles a mis hijos sobre establecer límites saludables con personas que sistemáticamente nos faltan al respeto, incluso cuando esas personas son sus abuelas biológicas. La revelación abrió una conversación profunda sobre dinámicas familiares tóxicas que continuó durante toda la cena, con cada persona alrededor de la mesa compartiendo sus propias experiencias con miembros problemáticos de familia y cómo habían aprendido a priorizar salud mental sobre obligaciones familiares tradicionales. La conversación alrededor de esa mesa
rodeada de personas que habían probado su genuina lealtad y respeto durante el año más difícil de mi vida. Fue profundamente sanadora de maneras diferentes a la terapia formal. Fue validación colectiva de que no estaba siendo dramática o exagerada al cortar contacto con Mariana. Fue confirmación desde múltiples perspectivas de que su comportamiento había sido objetivamente problemático mucho antes de la violación específica de confidencialidad terapéutica. Fue prueba tangible de que la verdadera familia puede ser intencionalmente construida con personas que elegimos en lugar de pasivamente aceptada basándose en accidentes genéticos. Gracias, dije simplemente, mi voz ahogada por la emoción. Gracias por estar aquí, por apoyarme sin juicio, por validar mis sentimientos sin tratar de convencerme de perdonar prematuramente o dar más oportunidades a una persona que no las merece. Ustedes son mi familia real ahora. Y prometo honrar esa familia siendo la mejor versión de mí misma que puedo ser, aprendiendo de esta experiencia dolorosa en lugar de dejar que me destruya, y principalmente manteniendo mi corazón abierto al amor genuino, incluso después de haber sido profundamente traicionada por una persona que supuestamente me amaba más que nadie. 2 años habían pasado desde esa cena conmemorativa del primer aniversario, y la transformación que experimenté durante ese periodo no fue nada menos que extraordinaria. No en el sentido de cambio externo dramático, sino en la reconstrucción interna profunda de cómo me relacionaba conmigo misma y con el mundo a mi alrededor. Mi negocio de arquitectura prosperó de maneras que no había imaginado posibles, parcialmente porque finalmente tenía espacio mental y emocional para enfocarme completamente en el trabajo sin distracciones de drama familiar constante, pero principalmente porque desarrollé una especialización en proyectos para mujeres que reiniciaban sus vidas después de divorcios, separaciones u otras rupturas familiares significativas. Un nicho que surgió orgánicamente de mi propia experiencia y resonó profundamente con clientes que veían en mí a alguien que genuinamente entendía la necesidad de espacios físicos que representaran independencia duramente ganada y nuevos comienzos. Cada proyecto residencial que desarrollaba era simultáneamente trabajo profesional y terapia continua. Una forma de transformar trauma personal en algo útil y hermoso, que ayudaba a otras personas a materializar sus propios viajes de reconstrucción. Mi oficina, que había comenzado con solo yo trabajando sola, ahora empleaba 3 arquitectos junior y 2 diseñadores de interiores, formando un equipo pequeño pero talentoso que compartía mi visión de crear espacios que sanaban en lugar de solo albergar. Románticamente, comencé a salir con alguien por primera vez desde el divorcio. Una profesora de literatura de 39 años, llamada Isabel, a quien conocí a través de Beatriz, y quien demostró paciencia extraordinaria con mi proceso lento y cauteloso de aprender a confiar nuevamente. Nuestra relación fue fundamentalmente diferente de mi matrimonio con Fernando, construida sobre comunicación radical y transparencia absoluta desde la primera cita. Isabel conocía toda mi historia con Mariana y la terapeuta antes de que nos volviéramos serias, y en lugar de asustarse por mi trauma o mi necesidad de establecer límites claros en relaciones, respetó completamente mi ritmo y mis necesidades emocionales. Elena, entiendo que necesitas tiempo para desarrollar confianza porque aprendiste de la manera más dolorosa posible, que incluso personas que dicen amarnos pueden traicionarnos profundamente, me dijo durante una de nuestras conversaciones iniciales sobre la relación. No tengo prisa. No voy a presionarte por vulnerabilidad que no estás lista para ofrecer. Simplemente seré consistente, honesta y respetuosa, y te dejaré decidir en tu propio tiempo si te sientes suficientemente segura para construir algo profundo conmigo. Y si decides que no puedes confiar en nadie románticamente debido a lo que tu madre hizo, lo entenderé completamente sin resentimiento. Su enfoque paciente y libre de presión, irónicamente, me permitió confiar en ella más rápidamente de lo que hubiera podido con alguien que intentara apresurar la intimidad o que se ofendiera por mi necesidad de verificar consistencia de comportamiento a lo largo del tiempo antes de volverme verdaderamente vulnerable. 3 años después de descubrir la traición, 3 años completos de trabajo terapéutico intensivo, reconstrucción deliberada, aprendizaje sobre límites saludables y relaciones funcionales. Recibí una carta manuscrita de Mariana que había sido reenviada a través de la oficina de Roberto, porque respetaba mi demanda de no contacto directo. La carta fue diferente de cualquier comunicación que había intentado antes, sin manipulación emocional obvia, sin intentos de hacerse la víctima, sin demandas o expectativas. Elena, escribo esta carta sin esperanza ni expectativa de respuesta, simplemente porque mi terapeuta sugirió que podría ser útil para mi propio proceso de sanación
asumir responsabilidad completa y articular comprensión del daño causado. Incluso si esta articulación nunca es leída por la persona que lastimé, comenzaba la carta. Durante los últimos 3 años en terapia intensiva, deconstruí capas de negación, justificación y distorsión que me permitieron creer que era una madre amorosa, mientras simultáneamente controlaba y manipulaba a mis hijas de maneras profundamente dañinas. Entendí que mi miedo patológico al abandono, nunca apropiadamente procesado después de la muerte de tu padre biológico, me transformó en una persona que prefería controlar totalmente las vidas de personas que amaba en lugar de arriesgarme a perderlas a través de autonomía genuina. Te pagué a tu terapeuta para espiarte porque la idea de que desarrollaras herramientas para liberarte de mi control era más aterradora para mí que la conciencia de que te estaba violando grotescamente. Elegí mi necesidad de control sobre tu derecho a privacidad, autonomía y salud mental. No hay justificación para esto. No hay explicación que lo haga aceptable. Fue una elección consciente y egoísta que causó daño que no puede deshacerse. La carta continuó por varias páginas, detallando el trabajo terapéutico que Mariana había hecho, patrones problemáticos que había identificado no solo conmigo, sino en todas las relaciones de su vida, y principalmente reconocimiento de que había perdido a ambas hijas a través de sus propias elecciones y que aceptaba esto como una consecuencia justa y apropiada de comportamiento sistemáticamente abusivo. No espero tu perdón, Helena. No espero reconciliación. Ni siquiera espero que leas esta carta completamente. Pero en caso de que la leas, quiero que sepas que genuinamente estoy trabajando para convertirme en una persona diferente. No para recuperar una relación contigo, porque entiendo que ese barco zarpó y se hundió por mi propio sabotaje, sino por mi propia humanidad básica, y para no causar daño similar a otras personas en el futuro. Merecías una madre que te amara de manera saludable, que respetara tu autonomía, que celebrara tu independencia en lugar de sabotearla. Fallé en esto espectacularmente, y cargaré este fracaso por el resto de mi vida. Te deseo toda la felicidad, éxito y paz que claramente has logrado construir sin mi presencia tóxica, obstaculizándote. Tu madre biológica, pero no tu verdadera madre, Mariana. Leer esa carta fue sorprendentemente emocional. No porque me hiciera querer reconciliarme con ella, o porque automáticamente perdonara décadas de control y la violación específica de confidencialidad terapéutica, sino porque representaba reconocimiento genuino de daño causado sin expectativas adjuntas, lo cual era raro y valioso aunque llegaba demasiado tarde para cambiar algo entre nosotras. Mostré la carta a la doctora Ana Carolina durante nuestra siguiente sesión, y ella la leyó cuidadosamente antes de comentar. Elena, esta carta representa el tipo de responsabilidad que muchas víctimas de abuso familiar nunca reciben. Mariana no está pidiendo perdón. No está haciéndose la víctima, no está tratando de minimizar o justificar, solo está reconociendo el daño causado y aceptando las consecuencias. La pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer con esta información? ¿Cómo afecta, si es que afecta, tu proceso de sanación y tus sentimientos sobre lo que sucedió? Estuve en silencio por un largo momento, procesando. Estoy feliz de que esté haciendo trabajo terapéutico real y convirtiéndose en una mejor persona. No para mí, sino para sí misma, y para prevenir que lastime a otras personas en el futuro. Pero esto no cambia nada sobre nuestra relación. Todavía tomó decisiones que destruyeron nuestra conexión de maneras irreparables. El hecho de que lo entienda y reconozca ahora es bueno, pero no deshace el daño. No me hace confiar en ella nuevamente. No me hace quererla de vuelta en mi vida. Solo. Me da algún tipo de cierre, supongo. Confirmación de que no estaba siendo irracional o dramática, de que lo que hizo fue objetivamente malo, lo suficiente que incluso ella misma, después de 3 años de terapia, lo reconoce completamente. ¿Qué hay de responder? ¿Sientes necesidad de reconocer lo que escribió? Preguntó gentilmente Ana Carolina. Pensé por un momento. No. Creo que responderle, incluso solo para decir que leí y aprecio la responsabilidad, abriría una puerta para futura comunicación que no quiero. La carta deja claro que no espera respuesta. Así que respetaré el espíritu de ello dejando que esta sea su palabra final sobre el tema. Dijo lo que necesitaba decir. Yo leí y lo procesé. Y ahora ambas podemos seguir adelante con nuestras vidas separadas. No necesito más cierre que ese. Ana Carolina asintió con aprobación. Eso demuestra increíble madurez emocional, Elena. Puedes reconocer crecimiento genuino de ella sin sentirte obligada a recompensar ese crecimiento con acceso a ti. Puedes apreciar la responsabilidad sin confundirla con una invitación para reconexión. Hoy, 4 años después de descubrir esos informes en la computadora de Mariana,
Soy una persona fundamentalmente diferente de la mujer ansiosa y controlada que era antes de esa mañana de martes, que dividió mi vida en antes y después. No diferente en el sentido de haber cambiado completamente mi personalidad o valores esenciales, sino diferente en haber aprendido lecciones profundas sobre la naturaleza de relaciones saludables, sobre la importancia vital de límites, sobre la necesidad de elegir personas en tu vida intencionalmente, en lugar de aceptar relaciones pasivamente por obligación o genética. Aprendí que el amor verdadero respeta la autonomía, que la familia real protege en lugar de violar, que la confianza necesita ganarse a través de consistencia a lo largo del tiempo, y no darse ciegamente basándose en títulos como madre o profesional de salud mental. Aprendí que establecer límites firmes no es crueldad, sino autocuidado esencial, que cortar contacto con personas tóxicas no es abandono, sino supervivencia, que priorizar mi propia salud mental sobre la comodidad emocional de personas que me lastimaron no es egoísmo, sino sabiduría. Principalmente, aprendí que las traiciones devastadoras pueden transformarse en crecimiento tremendo si estamos dispuestos a hacer el trabajo doloroso de procesar trauma en lugar de enterrarlo o dejar que nos consuma a través de amargura. Mi vida ahora es rica de maneras que no podría haber imaginado durante esos primeros meses después de descubrir el espionaje maternal. Tengo relaciones profundas y auténticas con personas que cuidadosamente elegí, basándome en sus acciones consistentes a lo largo del tiempo en lugar de sus bonitas palabras o promesas vacías. Tengo una carrera profesional próspera que me permite ayudar a otras mujeres a materializar sus propios nuevos comienzos a través de espacios arquitectónicos que sanan. Tengo una relación romántica saludable construida sobre comunicación radical y respeto mutuo. Tengo una relación renovada con mi hermana basada en elección consciente en lugar de obligación genética. Tengo paz mental que viene de saber que establecí límites firmes con personas que no respetaban mi humanidad básica. No tengo una relación con mi madre biológica, y esta ausencia no es un agujero doloroso en mi vida como temía que sería. Es un espacio limpio y protegido donde nuevas flores pueden crecer sin ser pisoteadas por una persona que decía estar cuidando el jardín mientras secretamente arrancaba raíces. Cuando las personas me preguntan si he perdonado a Mariana, si alguna vez planeo reconciliarme con ella, si no extraño tener una madre en mi vida, respondo honestamente que perdón en el sentido de liberar ira corrosiva que me estaba lastimando más que a ella. Sí, logré a través de años de trabajo terapéutico. ¿Pero perdón en el sentido de restaurar confianza y permitir acceso a mi vida nuevamente? No, y probablemente nunca. No porque sea vengativa o incapaz de crecimiento emocional, sino porque aprendí de la manera más dolorosa posible que algunas violaciones son demasiado profundas para repararse, que algunas personas son incapaces de cambio real sin importar cuánto trabajo terapéutico hagan, y principalmente que no estoy obligada a dar infinitas oportunidades a una persona para probar que ha cambiado mientras arriesgo ser lastimada nuevamente en el proceso. En cuanto a extrañar tener una madre, la verdad es que nunca tuve una verdadera madre en el sentido de una persona que me amara incondicionalmente y respetara mi autonomía. Tuve una controladora que usó dinero y manipulación emocional para mantener poder sobre mi vida. No extraño eso. Extraño la idea de fantasía de una madre amorosa que construí en mi cabeza para justificar su comportamiento, pero esa madre nunca realmente existió fuera de mi imaginación. Termino esta historia no con reconciliación dramática o perdón cinematográfico, sino con algo más realista y tal vez más valioso. Aceptación de que algunas heridas no sanan completamente, algunas relaciones no pueden repararse, y algunas personas necesitan permanecer permanentemente fuera de nuestras vidas para que florezcamos completamente. Acepto que Mariana es mi madre biológica y que esta conexión genética existe independientemente de elecciones que cualquiera de nosotras haga. Acepto que probablemente me amó en la única manera distorsionada que su psicología rota permitía. Acepto que está haciendo trabajo real para convertirse en una mejor persona, y genuinamente espero su éxito en ese viaje. Pero también acepto que nada de esto cambia el hecho fundamental de que destruyó nuestra relación de maneras irreparables, que confiar en ella nuevamente sería ingenuidad peligrosa, en lugar de generosidad admirable, y que elegir protegerme en lugar de facilitar su crecimiento es la decisión correcta y saludable para mi propia vida. Soy una mujer completa y feliz sin su presencia, y esta completud no es a pesar de su ausencia, sino parcialmente gracias a ella. El espacio que ocupaba en mi vida, espacio de ansiedad constante, de nunca sentirme suficientemente buena, de siempre caminar sobre cáscaras de huevo emocionales, ahora está lleno de personas que genuinamente me aman, con trabajo significativo,
con pasatiempos que traen alegría, con paz mental que viene de saber exactamente quién soy y qué merezco. ¿Te gustó la historia de Elena? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te espero.